Buenas noches. Vengo a contar mi historia más aterradora en la carretera. Me llamo Julián y soy trailero desde hace más de 15 años y, aunque uno se acostumbra a la rutina, siempre hay momentos que te sacan de lo normal. Esa madrugada, me tocó llevar una carga pesada desde Querétaro hasta Monterrey. Salí como a las 11 de la noche para aprovechar la carretera más libre, pero ya eran casi las 3 de la mañana cuando decidí detenerme en una gasolinera vieja de la Libre, de esas que parecen olvidadas por todos. La parada estaba casi desierta. Apenas había un carro estacionado y un hombre echando gasolina. Me bajé a estirar las piernas, pedí un café y una torta en la tiendita y regresé al camión. Mientras comía apoyado en la defensa, escuché un ruido raro, como si alguien hubiera golpeado la caja del tráiler. Pensé que podía ser un perro o algún borracho, pero cuando revisé no había nada. Me regresé a la cabina con la comida y me quedé un rato más descansando. Ya estaba por encender de nuevo el motor, cuando vi a lo lejos una mujer parada junto a la carretera, bajo un poste de luz que apenas alumbraba. No traía equipaje ni nada, solo una bolsa colgada y un vestido sencillo. Me sorprendió porque esa zona es solitaria. No hay casa cerca. Pensé que quizá esperaba a alguien. Me subí y arranqué, pero al pasar frente a ella levantó la mano como pidiendo aventón. Dudé un segundo, porque aunque uno siempre quiere ayudar, también es cierto que hay mucho riesgo. Aún así frené, bajé la ventana y le pregunté a dónde iba. Me dijo con voz suave que necesitaba llegar más adelante, al crucero. Le dije que se subiera. Durante el trayecto casi no habló. Iba mirando por la ventana con la cara iluminada por las luces amarillas de los postes. Yo intenté sacar plática, pero apenas contestaba con frases cortas. Lo raro fue que, cuando pasamos por un tramo más oscuro, me pareció que ya no estaba en el asiento. Volteé rápido, y ahí seguía, pero tan inmóvil que me dio un escalofrío. Seguimos avanzando hasta llegar a un crucero en medio de la nada, con un letrero oxidado que apenas se distinguía. Me pidió bajarse ahí. Frené, le abrí la puerta, y ella solo me agradeció sin verme a los ojos. Caminó hacia la terracería, y desapareció entre la oscuridad. Seguí mi camino un poco inquieto, tratando de no pensar demasiado, pero unos 20 minutos después, al revisar por el retrovisor, juraría que la misma mujer iba sentada otra vez en el asiento trasero de la cabina. Me sudaban las manos sobre el volante, y aunque quise convencerme de que estaba cansado y era mi imaginación, no pude evitar voltear hacia atrás. El asiento estaba vacío. Respiré hondo, le subí al radio y seguí manejando como si nada. El problema fue que, a los pocos kilómetros, sentí un golpe fuerte en la caja, como si algo pesado hubiera caído dentro. Me orillé de inmediato pensando que quizá la carga se había movido. Me bajé con la lámpara y revisé. Todo estaba en su lugar, bien asegurado. Sin embargo, al rodear el tráiler, vi huellas en la tierra húmeda, huellas pequeñas de pies descalzos que venían desde el monte y terminaban justo en la puerta de la cabina del copiloto. Se me heló la sangre. Subí rápido, cerré con seguro y arranqué. La aguja del velocímetro marcaba más de lo normal, pero yo solo quería alejarme. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché claramente una voz de mujer, muy cerca de mí, diciendo: «Te dije que era aquí donde me bajaba, casi me salgo del camino». Frené de golpe, prendí todas las luces y revisé el asiento. Nada. Estaba vacío, igual que antes. Traté de calmarme, respirando fuerte, diciéndome que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Lo más raro fue cuando llegué al siguiente paradero. Había otros traileros descansando, así que me estacioné cerca para no sentirme tan solo. Uno de ellos, un señor mayor, se me acercó y me dijo: «Oye, ¿tú también viste a la muchacha de blanco?». Me quedé helado. Le pregunté qué quería decir con eso. Me contó que varios traileros ya habían hablado de esa mujer que se aparece pidiendo aventón en esa misma zona, y que siempre pide bajarse en un crucero donde, según la gente del lugar, hace años atropellaron a una joven. Dicen que desde entonces aparece a esa hora, y en ese punto, no supe qué contestar. Solo me quedé en silencio, pensando en todo lo que había pasado. Esa madrugada casi no pude dormir dentro de la cabina. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, evito mirar hacia los postes de luz.
Y si llego a ver a alguien levantando la mano, mejor sigo derecho, porque en la carretera uno nunca sabe con qué se puede topar. Continuamos con la segunda historia. Cuando me ofrecieron manejar el tráiler de Toño, dudé un poco. Él había muerto hacía apenas unas semanas en un accidente en la carretera a Monterrey. Era un viejo amigo de la familia, de esos que siempre estaban listos para echarte una mano, y su viuda había quedado con el camión parado, sin saber qué hacer. Me pidieron que lo usara, al menos mientras encontraban comprador, y yo acepté. Al fin y al cabo, un trabajo extra nunca caía mal. El primer detalle raro fue que el camión parecía estar impecable. Yo había visto las fotos del choque, la cabina destrozada, los vidrios reventados, todo hecho pedazos, pero cuando me entregaron las llaves, estaba como nuevo. Pensé que quizá la aseguradora había metido mano, que lo habían reparado a toda prisa, pero aún así no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Esa noche me tocaba un viaje largo, de madrugada. Preparé café y cargué mi bolsa de siempre. Al abrir la puerta del tráiler, me encontré con algo que me heló un poco. Sobre el asiento del copiloto estaba el sombrero de Toño. El mismo que usaba siempre. Ese vaquero color café que parecía parte de él. Lo tomé entre las manos, pensando que la viuda lo habría olvidado ahí. Lo puse atrás, en la litera, y me subí. Al encender el motor, escuché un leve chasquido, como si alguien hubiera encendido un encendedor. Me giré y vi, en el portavasos, un termo metálico. No era mío, lo reconocí de inmediato. Era el termo azul de Toño, el que siempre llevaba lleno de café negro. No me atreví a tocarlo, me limité a arrancar y tomar la carretera. Al principio todo fue normal, el rugido del motor, la soledad de la carretera, la radio de banda civil sonando con alguna interferencia, pero conforme avanzaba, empecé a sentir algo extraño, como si no estuviera solo. No era miedo todavía, más bien una sensación rara, como cuando alguien te observa en silencio. Pasando las primeras casetas, escuché una voz baja, casi un murmullo, venía del asiento del copiloto. Me tensé, apreté el volante, y escuché de nuevo, despacio en la curva, era la voz de Toño. Lo recuerdo perfectamente, porque tenía esa forma de arrastrar las palabras que lo hacía inconfundible. Giré la cabeza de golpe, pero el asiento estaba vacío, el sombrero seguía en la litera, el termo en el portavasos. No había nadie más. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Puse música en la radio, canté en voz alta para distraerme, pero el ambiente dentro de la cabina se sentía cada vez más denso. El aire, pesado, con un olor a tabaco rancio que no había notado al inicio. Toño fumaba mucho, y ese mismo olor estaba impregnado ahora en cada rincón. Llegando a una recta oscura, sin faros de otros autos cerca, sentí de nuevo esa presencia. El asiento del copiloto rechinó como si alguien se hubiera acomodado. No quise mirar, pero de reojo alcancé a ver la silueta de un hombro. «Revisa las luces», susurró la voz, y de inmediato, como si el consejo fuera real, noté que la luz derecha estaba fallando, parpadeando en plena oscuridad. Me orillé para revisar, con el corazón acelerado, y cuando bajé, el foco se fundió por completo. Cambié la lámpara como pude, sudando frío, con la sensación de que alguien me vigilaba desde adentro de la cabina. Subí de nuevo, encendí el motor, y traté de tranquilizarme, pero al mirar el retrovisor, juraría que vi a Toño sentado detrás, en la litera, con el sombrero puesto, mirándome fijo. No me atreví a girarme del todo. Seguí conduciendo, con el estómago hecho nudo, pensando en una sola cosa. ¿Realmente estaba manejando solo? No sé cuánto tiempo manejé con esa sensación pegada en la espalda, como si alguien estuviera ahí en la litera observándome. El retrovisor interior me tentaba a mirar, pero al mismo tiempo me daba un miedo irracional. Terminé por cubrirlo con un pedazo de cartón que traía a la mano, solo para no seguir viendo nada que no quisiera ver. La carretera estaba más sola que nunca. Pasaban kilómetros sin que me cruzara con un solo tráiler o carro. Me repetía que eran cosas de mi cabeza, que el cansancio y las historias de Toño me estaban jugando una mala broma. Pero cada cierto tiempo, su voz volvía a colarse en la cabina. «Rebasa por la izquierda, frena antes de la curva».
Algunas indicaciones eran lógicas, como si alguien realmente quisiera ayudarme. Pero lo inquietante era que siempre llegaban segundos antes de que algo pasara. En una curva cerrada, un auto sin luces apareció de golpe, y apenas alcancé a esquivarlo. Si no hubiera hecho caso a esa advertencia, quizá habría terminado igual que Toño. Me puse a pensar en eso. ¿Y si de alguna manera era él? ¿Y si seguía aferrado a su camión? La idea me revolvía el estómago, porque no sabía si sentir alivio por tenerlo cuidándome, o terror por compartir la cabina con algo que ya no debía estar aquí. Pasando por un tramo desolado de la autopista, vi luces intermitentes más adelante. Pensé que era otro tráiler detenido. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela. Era un camión volcado en la cuneta, igualito al que yo manejaba. Mis piernas se aflojaron al ver la escena, el mismo color, la misma caja refrigerada, hasta la calcomanía en la puerta era idéntica. Me orillé, dudando si debía bajar, pero la voz de Toño sonó fuerte, clara, justo al lado mío. No te pares, sigue derecho. Obedecí sin pensarlo. Apreté el acelerador y dejé atrás el accidente. Cuando miré por el retrovisor lateral, lo que vi me heló más que todo. No había ningún camión volcado, solo la carretera vacía. El resto del viaje fue un tormento. Cada sombra en la cuneta parecía un cuerpo. Cada sonido en la cabina me hacía saltar. Llegué a mi destino casi al amanecer, agotado, con los nervios destrozados. Aparqué el tráiler, recogí mis cosas y, antes de bajarme, me giré hacia la litera. El sombrero ya no estaba, el termo azul tampoco. Pensé que quizá nunca habían estado ahí, que todo había sido producto de mi imaginación. Pero al dar un paso fuera del camión, sentí un peso raro en la chaqueta. Metí la mano al bolsillo y encontré una cajetilla de cigarros a medio terminar. Era la misma marca que fumaba Toño. Yo no fumo. Ese fue el último viaje que hice con ese camión. A los pocos días lo vendieron, y desde entonces evito preguntar quién lo maneja ahora. Solo sé que, de vez en cuando, en la radio de Banda Civil alguien jura escuchar la voz de un chofer dando indicaciones con un tono arrastrado, como cuidando a quien va al volante. Yo no sé si Toño murió del todo en aquel accidente. Lo único que sé es que de alguna manera intenta ayudar a los demás traileros para que no acaben como él. Vamos con la tercera historia. Los que manejamos tráiler de noche, sabemos que hay tramos de carretera que no se olvidan. Yo llevo más de 15 años en esto, y ya podría recorrer algunas rutas con los ojos cerrados. Una de ellas es la que va de Chihuahua hacia Durango, larga, solitaria, con curvas que se te clavan en la memoria. Y dentro de esa ruta, hay una en especial que siempre me ha incomodado. Una curva amplia que rodea un cerro. Cada vez que paso por ahí, siento lo mismo, como si alguien me estuviera observando desde el monte. No soy de los que se dejan llevar por supersticiones, pero tampoco soy ingenuo. Uno aprende a escuchar las señales, porque en la carretera el peligro siempre está. Esa curva me hacía apretar el volante más fuerte, mirar los espejos de reojo y acelerar un poco más de lo normal. Nunca pasó nada raro, hasta que una noche todo cambió. Eran como las 2 de la mañana, llevaba cargamento de piezas mecánicas y ya estaba cansado. La música en la radio apenas me mantenía despierto. Cuando vi que se acercaba la famosa curva, respiré hondo. Nada pasa, es puro rollo de la mente, me dije. Pero apenas empecé a girar, el volante sentí el mismo cosquilleo en la nuca, como si unos ojos invisibles me taladraran desde afuera. Lo raro fue que al salir de la curva, ahí estaba otra vez. Pensé que me había distraído y que quedaba otra igual más adelante. Pasé esa segunda curva y de nuevo apareció la misma. Las mismas piedras al borde, el mismo árbol seco inclinado hacia la carretera, la misma pintura desgastada en el guardarraíl. Al principio me convencí de que eran varias curvas parecidas, pero después de la quinta vez, ya no había duda. Era la misma, exactamente igual, como si me hubieran metido en una cinta que se repetía. El reloj del tablero marcaba las 2:37. Avancé una y otra vez, y la aguja no se movía. Siempre 2:37. Siempre la misma curva. Empecé a sudar frío. Aceleré más, 80, 100, 120 kilómetros por hora, esperando salir de ahí.
pero no importaba la velocidad. La curva se extendía de nuevo frente a mí como una boca interminable. Toqué la bocina varias veces, quizá esperando que alguien me escuchara, pero lo único que rebotaba era el eco contra los cerros. En el retrovisor, alcancé a notar algo peor. Una figura parada en la orilla, justo antes del árbol seco. Una silueta oscura, como de una persona alta, quieta, inmóvil, viéndome pasar. Cuando giraba la curva otra vez, ahí seguía, idéntica, mirándome. Nunca se movía, nunca cambiaba de posición. Me empecé a desesperar. Golpeaba el volante, gritaba dentro de la cabina, pero nada servía. A la 10ª vuelta, ya no podía negar lo que estaba viviendo. Estaba atrapado en esa curva, y cada vez la silueta se veía más nítida, primero como una sombra, luego con un contorno más claro, hasta que pude distinguir lo que parecía ser un rostro pálido que brillaba un poco con las luces del tráiler. Me aferré al volante como si eso fuera lo único real que me quedaba. Una parte de mí quería detenerse y enfrentar lo que fuera esa cosa, pero otra parte, la más fuerte, me decía que si frenaba no volvería a salir nunca de ahí. Así que aceleré aún más, rezando porque en algún momento la curva se rompiera y me dejara escapar. La última vez que miré el tablero, seguía marcando las 2:37, como si el tiempo se hubiera detenido, y la figura en la orilla ya no estaba quieta. Parecía que había dado un paso hacia la carretera. Me temblaban las manos sobre el volante, aunque no podía aflojar ni un segundo. Esa figura ya no era solo una sombra estática, parecía querer acercarse más, y cada vez que la curva se repetía, la veía un poco más cerca del asfalto, como si avanzara de forma lenta pero inevitable. No sabía si estaba volviéndome loco, o si de verdad algo me estaba siguiendo dentro de ese bucle, pero juraría que esa cosa tenía intenciones. En la penumbra de la carretera, con las luces del tráiler iluminándola de golpe, alcancé a ver algo que me heló por completo. El rostro no tenía rasgos definidos, solo una piel blanquecina, lisa, sin ojos ni boca, como si fuera una máscara vacía. Tragué saliva con dificultad y apreté el pedal hasta el fondo. El motor rugió como nunca, pero la curva seguía ahí, idéntica, interminable. El reloj, fiel a su burla, marcaba siempre las 2:37. Ya no me importaba el cargamento ni el tráiler, solo quería salir. En un arranque de desesperación, decidí hacer lo único que no había probado: dar un volantazo hacia la orilla. Si esa carretera era un ciclo, pensé, tal vez saliendo del carril podría romperlo. Giré bruscamente hacia la derecha, con la intención de estrellarme contra el guardarraíl si era necesario. El camión rechinó con fuerza, los neumáticos chillaron contra el pavimento, y el tráiler se ladeó peligrosamente. Pero no choqué. Lo que pasó fue peor. El guardarraíl desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Y en su lugar vi un vacío negro, un precipicio que parecía no tener fin. Frené de golpe, con el corazón en la garganta, y el tráiler se tambaleó hasta detenerse. Me quedé inmóvil, respirando rápido, mirando cómo, a unos metros frente a mí, la figura estaba ahora en medio de la carretera. No había forma de que me hubiera alcanzado tan rápido, pero ahí estaba, bloqueando el camino, sin ojos, sin boca, y aún así, sentía su mirada clavada en mí. No sé cuánto tiempo pasé ahí, paralizado, hasta que noté algo extraño en el tablero. El reloj, que siempre marcaba las 2:37, empezó a vibrar, las agujas temblaban, y de pronto, en un parpadeo, cambiaron a las 2:38. Ese detalle insignificante me dio una chispa de esperanza. Tal vez había una salida, tal vez la trampa no era perfecta, así que hice lo único que se me ocurrió. Cerré los ojos, apreté los dientes, y aceleré directo contra esa figura. El motor rugió. El camión avanzó como una bestia desatada. Y cuando abrí los ojos otra vez, el camino había cambiado. Ya no era la curva repetida. Estaba en una recta larga, reconocible, y el reloj avanzaba con normalidad. 2:39, 2:40. No quise mirar atrás, ni por los espejos, ni por nada.
Solo manejé hasta llegar a la siguiente gasolinera, donde estacioné y me quedé un buen rato sentado, con las manos temblando. Esa noche entendí que la carretera guarda cosas que uno no puede explicar, trampas que no están en ningún mapa, y presencias que no deberían existir. Desde entonces evito pasar por esa curva de madrugada, aunque tenga que dar más vuelta o perder tiempo, porque algo me dice que si me vuelve a atrapar, no voy a tener otra oportunidad de salir. Historia 4. Siempre me ha gustado la libertad de la carretera. Sentir cómo la noche y los kilómetros se mezclan mientras el tráiler ruge bajo mis manos. Pero hay rutas que te marcan, que no se olvidan por más años que lleves manejando. Una de esas rutas pasa por la sierra, y dentro de ella hay un puente viejo que nunca me había gustado, angosto, con barrotes oxidados, y un río caudaloso debajo. Siempre he sentido que algo en ese lugar no encaja. Esa noche llevaba un cargamento de productos electrónicos, y el reloj marcaba cerca de la medianoche cuando me acerqué al puente. La luz de la luna apenas iluminaba la estructura, y las sombras de los árboles parecían moverse con el viento. Con cuidado, crucé lentamente, pero justo a la mitad del puente, el motor empezó a fallar. Primero un titubeo, luego un golpeteo, y finalmente el tráiler perdió fuerza, vibrando como si se fuera a detener en medio de la nada. Bajé del camión, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Caminé hacia la parte delantera para revisar el motor, y no pude evitar notar algo extraño en el borde del puente. Cruces pequeñas, algunas de madera, otras apenas improvisadas con piedras, alineadas a lo largo de ambos lados, como si cada una de esas cruces recordara a alguien que había muerto ahí. Una sensación de frío me recorrió la espalda, y sentí que no estaba solo. Mientras miraba los cruces, un sonido hizo que me girara de golpe. Una voz, suave, apenas un susurro, decía mi nombre. «Oye, tú...». Miré hacia abajo del puente, hacia el río, y no vi nada, solo agua negra y el reflejo de la luna. Pero la voz volvió, más clara esta vez, llamándome otra vez, insistente, como si alguien estuviera atrapado allí, esperando que bajara. El miedo se mezclaba con la incredulidad. Debe ser el viento, o algún eco del río, me repetía a mí mismo, intentando mantener la calma. Pero la sensación de que algo me observaba era demasiado intensa. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada crujido del puente se sentía como un paso detrás de mí. El tráiler estaba muerto, y la única manera de seguir era repararlo o esperar ayuda. Agarré la linterna y revisé el motor, pero todo parecía en orden. No había nada que explicara la falla, y mientras miraba, otra voz se sumó a la primera, un murmullo que parecía surgir de todas partes a la vez. «Baja, baja». Mi pulso se aceleró y mi instinto me gritaba que no mirara más abajo del puente, que no hiciera caso a lo que me llamaba. Sin embargo, algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y miedo, me hizo asomarme apenas al borde. Vi un par de figuras oscuras entre las sombras, muy cerca del agua, quietas, mirándome. No podía distinguir rostros, pero sentí que sabían quién era, que me habían esperado. Retrocedí un paso, y el tráiler volvió a vibrar, como si reaccionara a mi miedo. La idea de subirme de nuevo y continuar parecía imposible. Esa noche comprendí que algunos lugares en la sierra no solo guardan historia, sino presencias que no se explican. Las voces seguían llamándome mientras el viento soplaba, y las sombras se movían a mi alrededor. Sabía que no estaba solo, y que de alguna manera, el puente viejo quería algo de mí. No podía quedarme ahí para siempre. Cada segundo que pasaba, las voces se volvían más insistentes, casi desesperadas, y las sombras bajo el puente parecían avanzar un poco más hacia mí. Tomé una decisión rápida: subir al tráiler y arrancar de una vez, sin mirar atrás. Pero justo cuando me giré para abrir la puerta, un golpe seco retumbó en el puente, haciendo que todo temblara. Sentí que algo rozaba el tráiler, como si intentara impedir que me fuera. Encendí el motor, y con un rugido más fuerte de lo normal, el tráiler respondió. Aceleré lentamente, manteniendo la linterna en el tablero, pero cada vez que miraba por los espejos, veía figuras que desaparecían y volvían a aparecer en los extremos del puente.
No podía distinguir si era mi mente jugando trucos por el cansancio, o si realmente había algo allí, esperando que me detuviera. Al salir del puente, respiré un poco más tranquilo, pensando que todo había terminado. Pero entonces, vi algo que me heló la sangre. Colgando de la baranda, entre las cruces, había un pequeño muñeco hecho de trapo con mi nombre escrito en él. Igual que las voces me habían llamado. No sabía si alguien me estaba advirtiendo, o si era otra cosa, algo que no pertenecía a este mundo. Seguí manejando, tratando de alejarme lo más rápido posible de esa zona, pero cada curva después del puente parecía un reflejo de la anterior, y por un momento sentí que el camino se alargaba infinitamente. Mi radio comenzó a emitir estática, y entre los ruidos, juraría escuchar susurros mezclados con mi nombre, como si las voces hubieran decidido seguirme más allá del puente. No había nadie más en la carretera, solo yo y mi tráiler, pero el miedo era tan intenso que sentía que cada sombra podía convertirse en una figura lista para alcanzarme. Miré el reloj y, para mi sorpresa, eran exactamente las 3 de la mañana, la hora en que había empezado todo. Todo parecía congelado en ese instante, como si el tiempo en ese tramo de la sierra tuviera sus propias reglas. Decidí no detenerme. Aceleré todo lo que pude, rezando para que el puente quedara atrás, para que las voces y las sombras se quedaran en ese lugar. La sensación de ser observado no desaparecía del todo, pero al menos la carretera empezaba a abrirse, los árboles a separarse, y el aire frío de la sierra parecía empujarme hacia adelante. Al amanecer, llegué a un poblado pequeño, y respiré profundamente, pensando que lo había dejado atrás. Guardé el recuerdo del puente viejo en la memoria, con la certeza de que nunca volvería a pasar por allí de noche. Nunca me había sentido tan observado y tan vulnerable al mismo tiempo. Lo único que me quedó claro es que hay lugares donde el peligro no siempre es visible, y algunas presencias no se olvidan, aunque logres escapar. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la sierra, me detengo antes de ese puente y observo el río. Nunca más he bajado del tráiler en ese lugar, y ni siquiera en plena luz del día quiero acercarme demasiado, porque sé que el puente viejo guarda secretos que no son para los vivos, y que sus voces todavía podrían llamarme otra vez. Historia 5. Siempre he hecho entregas por toda la región, y después de años manejando tráiler, crees que ya nada te sorprende, pero hay lugares que te enseñan que la carretera guarda sorpresas que no tienen explicación. Esta vez me enviaron a un pueblo pequeño, uno de esos que ni en los mapas aparecen bien. Me dijeron, es una entrega simple, pero cuida tu horario, que los habitantes son puntuales con sus costumbres. Salí de madrugada, cargado de cajas con alimentos y productos varios. La ruta era tranquila, nada fuera de lo común hasta que el sol empezó a asomar. Llegando al pueblo, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Nadie en la calle, ni siquiera algún perro. Aparqué el tráiler frente a lo que parecía la plaza central, y de inmediato comenzaron a aparecer personas que se acercaban a saludarme. Lo raro fue que todos me llamaban por mi nombre. «Ah, por fin llegas, Luis. Te estábamos esperando. Ya sabes cómo funciona esto», decían mientras me miraban como si nos conociéramos de toda la vida. Mi nombre es Luis, pero jamás había puesto un pie en ese pueblo. Les pregunté si se equivocaban, pero insistían. «No digas eso, ya estuviste aquí antes, lo recuerdas». Cada vez que bajaba del tráiler, más personas se acercaban. Me ofrecían bebidas, comida, y hasta me indicaban dónde debía dejar las cajas. Parecía todo demasiado familiar, como si mi memoria hubiera fallado, y yo ya hubiera estado allí, aunque juraba que no. Caminé por la plaza y las calles adyacentes, intentando reconocer algo, cualquier señal de que había estado antes, pero todo me parecía extraño, demasiado perfecto y silencioso. Mientras descargaba, escuché comentarios que me hicieron sentir peor. «No tardes, que ya sabes cómo esperan los del pueblo que se entregue todo», decían algunos. Otros me señalaban pequeños detalles del tráiler, cosas que solo yo podía notar. Me sentí observado, no de forma agresiva, sino como si todos supieran quién era. Sus gestos eran cálidos pero inquietantes. Decidí terminar rápido y marcharme, pensando que quizá era un pueblo muy hospitalario y acostumbrado a visitantes.
Pero al intentar arrancar, noté que las calles se volvían cada vez más confusas. La plaza central parecía alargarse, y los mismos edificios se repetían, como si el pueblo tuviera un diseño que se duplicaba sobre sí mismo. Giré el volante para salir, pero siempre terminaba frente a la misma plaza, frente al mismo grupo de personas que me miraban sonrientes, llamándome por mi nombre. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Las cajas ya estaban descargadas, y sin embargo, nadie me dejaba ir. Cada intento de avanzar por la calle terminaba llevándome de regreso a la misma plaza, a la misma gente, al mismo saludo familiar. Intenté tocar la bocina, gritar, incluso dar marcha atrás, pero era inútil. La sensación de estar atrapado se hacía cada vez más intensa, y comprendí que algo en ese pueblo no estaba bien. Miré a la gente más de cerca, y descubrí algo que me heló la sangre. Sus ojos no parpadeaban, todos me observaban con una calma inquietante, como si supieran que yo no podría irme, como si este lugar fuera un bucle, y yo hubiera sido parte de él antes, aunque nunca lo recordara. Intenté calmarme, pensar con claridad, pero cada vez que giraba el volante, terminaba en el mismo lugar, frente a la plaza, y los mismos rostros que me llamaban por mi nombre. Sentí como un frío se me metía por la espalda. La luz del día empezaba a cambiar, como si el sol no avanzara, como si el tiempo en ese pueblo no existiera de la manera normal. Decidí bajarme del tráiler y enfrentar la situación. Caminé entre la gente, preguntando si podía irme, si había otra salida, algún camino que me sacara de ahí. Todos sonreían, como si esperaran mi reacción. Luis, ya sabes lo que tienes que hacer. Entrega todo y quédate un rato. El pueblo te necesita, dijo una señora, mientras señalaba mi tráiler. Mi mente gritaba que no entendía nada, pero no podía desobedecer sin sentir una presión invisible que me empujaba a cumplir. Empecé a dejar las cajas en los lugares que me indicaban, aunque algunos estaban vacíos y otros parecían imposibles de alcanzar. Cada vez que colocaba una caja, una sensación extraña recorría mi cuerpo, como si algo dentro de mí reconociera el acto, aunque no supiera por qué. Los habitantes no dejaban de mirarme, con una calma que se volvía aterradora. Después de un rato, un niño se acercó y me dijo: «Ya casi terminas, Luis, pero recuerda que siempre volverás aquí». La frase me hizo estremecer. Quise preguntar qué significaba, pero antes de poder abrir la boca, me vi rodeado por una bruma ligera que empezó a envolver todo el pueblo. Los sonidos se apagaron, los rostros se desdibujaron, y la plaza desapareció. Me encontré de nuevo en la carretera, frente al tráiler, como si nada hubiera pasado, pero con un detalle imposible de ignorar. Todas las cajas estaban intactas, sin que hubiera hecho nada. Miré el reloj, y marcaba exactamente la misma hora a la que había llegado, como si el tiempo no hubiera pasado. Sentí que mi corazón latía con fuerza, y que algo me había cambiado para siempre. Desde ese día, cada vez que hago entregas y paso cerca de caminos solitarios, tengo la sensación de que el pueblo me observa, que sabe dónde estoy y qué hago. No importa cuánto intente olvidarlo, mi mente vuelve a esa plaza y a los rostros que me llamaban por mi nombre. Y aunque sé que jamás volveré a verlo físicamente, también sé que, de alguna manera, parte de mí siempre quedó allí, atrapada en ese lugar donde las entregas nunca terminan. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.